Alimentación, pilar fundamental. En nuestro video de los 7 pasos para recuperar la salud del cuerpo físico, hablamos del primer paso, el ritmo circadiano, y el segundo paso, la oxigenación. Si bien el alimento por definición es una sustancia nutritiva que toma un organismo para mantener sus funciones vitales, podríamos decir que en el paso 2, la respiración como medicina, como se llama ese video, el oxígeno es mucho más alimento que el resto de alimentos que consumimos. Inclusive, una persona puede llegar a 382 días sin comer, únicamente con soporte de líquidos, soporte de minerales y vitaminas. El paciente bajo supervisión médica pudo durar 382 días, pesaba 207 kilos y pasó a 87 kilos. Interesante, ¿no les parece? Y día tras día comemos, y si ustedes saben, si bien el cuerpo está compuesto de 60 hasta 90% de agua, eso depende de la edad, obviamente que un bebé va a ser pura agua, sabemos que los alimentos que consumimos son el componente principal de nuestro cuerpo, que en un año se reemplaza el 90% de todos nuestros componentes químicos. ¿Y qué es lo que lo componen? Principalmente los alimentos que nosotros consumimos. Y aquí también podríamos extrapolar otros estudios en donde se habla que un paciente que tenga unos malos mecanismos de eliminación de toxinas, al estar expuesto a tóxicos moderados que se encuentran en la cocina, en 5 años puede tener una enfermedad crónica. Y en una persona que esté expuesto a conservantes, preservantes, fumigantes, fertilizantes y tenga unos malos mecanismos de eliminación de toxinas, en 12 años puede tener una enfermedad crónica, que va a depender esa enfermedad crónica de todo el contexto genético que esta persona tenga, de todas las susceptibilidades y el tipo de tóxico también. Ojalá que esa premisa que dicen los grandes estudiosos no sea cierta, pero lastimosamente nos dice que sí. Y dice que estamos en la generación en donde muchos de los hijos de las personas de hoy en día van a morir o van a tener enfermedades crónicas y van a durar menos que sus propios padres. Y esto lo estamos viendo lastimosamente con jóvenes, con niños, con diabetes, con enfermedades autoinmunes y con cáncer, a una tasa que se está igualando a la tasa de los adultos. Como bien sabemos, la alimentación es un proceso y los procesos son más importantes que los resultados. Sé que muchos de ustedes quieren recuperar totalmente su salud, pero quiero que tengan en cuenta que la alimentación es un pilar fundamental, pero es un proceso que hay que tenerle paciencia. Si bien por esa misma razón en medicina funcional, medicina natural, con homeopatía, homotoxicología, utilizando muchas herramientas, podemos tener resultados más rápidos. Pero si tú aprendes a amar este proceso que es la alimentación, adaptarte para que tu cuerpo empiece a reemplazarse por componentes de alta calidad, la alimentación puede ser una herramienta espectacular para que puedas tener los resultados que tú necesitas. Cuando hemos hablado del cuerpo físico, mental y emocional, hablando de la alimentación, hablamos principalmente del cuerpo físico, pero hay un cuerpo que se llama el cuerpo ecológico. Y el cuerpo ecológico habla de que el ser humano, más que él mismo, su cuerpo, también está conectado con su familia, estamos conectados entre ellos, pero además de eso estamos conectados biológicamente con el ecosistema y con la naturaleza. Desde esa perspectiva del holismo nos dicen que si nosotros hacemos actividades que son buenas para la naturaleza, también van a ser beneficiosas para nosotros. Ustedes pueden ver más información en el video repercusión de nuestra alimentación en la naturaleza y nuestro planeta, donde nos vamos a dar cuenta que todo tiene que ser coherente y que de alguna u otra manera tener una adecuada alimentación, lo más saludable, no nos beneficia a nosotros únicamente, ni a nuestros hijos, ni a nuestra descendencia, ni al ejemplo que le damos a la gente que nos rodea, sino que también beneficia a nuestro planeta. Así que somos uno realmente entre nuestra familia, somos uno como especie de ser humano, somos uno con el planeta. Y cuando hablamos de alimentación, hablamos de 3 factores primordiales que nos van a ayudar a que tengamos una buena salud y que lo utilicemos como pilar fundamental. Uno, los factores exteriores, factores que están fuera de nuestro cuerpo,
pero que van a condicionar de que los alimentos puedan ser más beneficiosos para nosotros. Factores interiores, procesos internos que pueden hacer de que nuestro cuerpo asimile, saque toxinas y que funcione bien. Y tercero, que tengas los nutrientes y los alimentos básicos que van a servir para que nos funcione nuestro cuerpo adecuadamente. Comencemos hablando primero de los factores exteriores. Primero, obviamente que la calidad del alimento. Es indudable, innegable que un alimento producido orgánico, con el medio, los nutrientes que las plantas necesitan, va a aportarnos muchos más nutrientes que muchas plantas que han sido modificadas genéticamente, fumigadas, fertilizadas y hasta regadas con agua de baja calidad, van a aportar, puede que sean unos frutos o unas hojas o un producto que sea estéticamente bonito, pero si se hace un análisis químico de las sustancias que tiene el orgánico y lo que no es orgánico, pues nos vamos a dar cuenta de la gran cantidad de nutrientes y la disminución en las sustancias tóxicas que repetidamente nos pueden afectar nuestra salud. El segundo punto de los factores externos es que usted tiene que aprender a cómo conservar los alimentos que usted compra. Puede usted comprar un alimento orgánico que sea de muy buena calidad, pero si usted no lo sabe almacenar, puede echarse a perder tanto sus nutrientes como su calidad. Tercera cosa, cómo aprender a lavar y limpiar las verduras y las frutas puede ser muy útil. Si bien la cadena de distribución después de que salen de donde los producen los productos alimenticios, frutas, verduras, llegan a los supermercados, pero también hay herramientas que utilizan tanto los supermercados como los productores para que en ese proceso de transporte estos alimentos no se echen a perder fácilmente y que aumente y potencie el olor de la verdura y que esta verdura no se eche a perder rápido y además de eso que sea brillantico, todos esos químicos quedan en los alimentos. Y si nosotros sabemos cómo limpiarlos, podemos tener un alimento de máxima calidad. Y el cuarto punto que quiero que tengan en cuenta es que si ustedes utilizan utensilios y procesos de preparación de alimentos adecuados, ustedes pueden mantener los nutrientes, porque si no sabemos utilizar esos procesos de cocción, pues probablemente eso nos va a afectar. Y en el caso de los utensilios pueden empezar a eliminar de a poquitos sustancias, como por ejemplo las ollas de aluminio, van a ir eliminando de a poco aluminio, que no es beneficioso ni para ti ni para el mismo planeta. O el teflón afecta tanto a las personas como afecta y contamina generando microplásticos que van a afectar a todos los ecosistemas. Pasando de estos cuatro factores externos, vamos a hablar de los factores internos, los factores que dependen de tu organismo. Si bien ustedes pueden consumir un alimento, pero hay factores externos como por ejemplo, ustedes creen que es lo mismo consumir un alimento mientras usted está viendo noticias de guerras, de asesinatos, de violaciones, mientras usted está consumiendo los alimentos? ¿O es diferente usted estar con una música relajada, en un ambiente amplio, relajado, abierto, ordenado? Todo esto influye en el proceso en el cual su cuerpo va a tener activo el sistema simpático, que puede ser el que se activa cuando usted está viendo guerras, peleas y malas noticias, que cuando usted tiene activado el sistema parasimpático, cuando usted está escuchando una música tranquila, cuando tienes un medio óptimo, inclusive cuando estás compartiendo con tu familia, cuando estás con una agradable charla, esto puede ser mucho más beneficioso. Otro de los factores internos son los procesos de asimilación. Si bien quiero que tengan en cuenta que así usted se consuma un aguacate, unas verduras orgánicas y usted tiene unos pésimos mecanismos de eliminación donde su estómago no tiene la capacidad de producir el ácido gástrico que va a desbaratar las proteínas y convertirlas en aminoácidos, y las amilasas van a sacar a convertir esos almidones en pequeños azúcares y a desbaratar los ácidos grasos para ser absorbidos, pues no sirve de nada tener una adecuada alimentación. Esos factores externos no van a servir. Por esa razón, es importante que ustedes sepan que ustedes tienen que en este proceso conocer, y obviamente que ustedes por medio, por ejemplo, pruebas sencillas como el test de Heidelberg, ustedes pueden evaluar qué tal está su alimentación,
qué tal están las herramientas de su sistema digestivo, de que su páncreas produzca un adecuado jugo pancreático para generar absorción de proteínas y que su hígado tenga la capacidad de producir la bilis que necesita su cuerpo para poder almacenar y degradar las grasas. Esto es importante porque si nosotros no tenemos unos buenos mecanismos de asimilación, esto no nos va a ayudar. Y aquí hay muchos factores que influyen y un factor fundamental es tener unas membranas que sean saludables para que su cuerpo absorba lo que sí debe absorber y no absorba cosas que no debe absorber. Unas membranas limpias y unas membranas que tengan una adecuada microbiota donde el microbioma, imagínense que su cuerpo tiene muchas más bacterias en sus intestinos que todas las células de su cuerpo. Y eso nos habla de una de las teorías que a mí me encanta y pues es un tema largo para explicarles y por eso ustedes si lo quieren ampliar se llama microbioma, otro órgano importante en nuestro cuerpo. Ya no se puede hablar que el microbioma son las bacterias que están en el colon principalmente, sino que se habla casi como un sistema aparte que se encarga de mejorar nuestro estado emocional, se encarga de mejorar la absorción de los nutrientes, se encarga de modular nuestro sistema inmunológico. Entonces es inconcebible tener un mecanismo de asimilación sin tener un adecuado microbioma. Y ya después de los procesos de asimilación tenemos los procesos de eliminación. Entonces, tengan en cuenta que cuando su cuerpo absorbe los nutrientes y llegan a los tejidos y llegan a la célula utiliza los nutrientes que necesita, pero la célula es un organismo que también elimina sobrantes. De todo ese proceso, esto no me sirve y todos esos sobrantes deben ser eliminados. Cuando nosotros no tenemos una adecuada eliminación de esos sobrantes se convierten en obstáculos que impiden que tu cuerpo funcione óptimamente. Y si tienes esos obstáculos para que tu cuerpo funcione óptimamente, pues eso va a ser una de las cosas que va a impedir que los nutrientes lleguen a tu cuerpo. Recuerden que todos los mecanismos de eliminación de toxinas, que los principales son la orina, la materia fecal, el sudor y la humedad de las mucosas, mucosas como tus ojos, tu nariz, tu boca, tus oídos, vagina, ano, deben estar húmedos. Cuando hay un signo de estos me puede hablar de que te hace falta hidratación. Es inconcebible tener un mecanismo de eliminación de toxinas donde no hay un diluyente como el agua que se encarga de sacar las toxinas. Pero recuerda que lo que te hidrata no es el agua, sino los minerales que ella contiene. Son los que a nivel intracelular se encargan de sostener el agua. Entonces, esta información que es un poco amplia, la explicamos en un video que se llama Agua como nutriente. Todos estos videos que vamos nombrando, porque este es un video casi un vistón general de alimentación, están en la caja de comentarios para que ustedes los puedan ver. Entonces, tengan en cuenta que si sabemos que desde el 90% en un bebé al 60% estamos compuestos por agua, ¿ustedes no creen que es importante que tengamos un agua de buena calidad? Que si nosotros no tenemos un agua de buena calidad, probablemente esto también nos va a aportar toxicidad e inadecuada función de nuestro cuerpo. También uno de los mecanismos de eliminación de toxinas que vamos a hablar también son los batidos y los jugos verdes, que si bien nos van a ayudar a que según las necesidades y los problemas de salud que el paciente tiene, pues sabemos que el cuerpo va a necesitar algunos nutrientes más que otros. Y utilizando los batidos y las formas en las que los preparemos, pues vamos a poder obtener de estos batidos muchos más nutrientes que nos pueden ayudar a que nuestro cuerpo recobre la capacidad de sanarse más rápido. Y hay otros mecanismos que mejoran la eliminación como los enemas de café, como las limpiezas de hígado profundo de Andreas Moritz y también los sueros endovenosos desintoxicantes pueden ser de gran utilidad para que podamos mejorar estos mecanismos de eliminación. Como ven, ya hablamos de los mecanismos externos, internos. Ahora, tercera parte, los nutrientes que tu cuerpo necesita. Si tú sabes cuáles son los nutrientes que puede necesitar más tu caso, si tienes una enfermedad o si tienes una actividad física que consuma muchos más algunos nutrientes, pues eso va a ser mucho más útil. En el video, estos son los 6 nutrientes básicos para una buena salud. Hablamos de, número 1, los minerales. Los minerales
Tenemos muchos minerales que tienen una gran cantidad de funciones. Vamos a explicarles en qué alimentos ustedes los pueden encontrar y la forma como su cuerpo los absorbe. Y ahí vamos a entender que nosotros no simplemente nos podemos llenar de un poco de suplementos vitamínicos y de minerales para que nosotros tengamos una buena salud, sino que tenemos que tener más bien un buen sistema digestivo que se encargue de sacarle esos nutrientes, esos minerales, esas vitaminas, para que de esa manera tengamos una adecuada función. Entonces, minerales, vitaminas igualmente, y los fitoquímicos y los antioxidantes. Quiero que tengan presente que si bien hay muchas vitaminas antioxidantes, también hay una gran cantidad de fitoquímicos que son sustancias que las plantas utilizan para defenderse, pero a nivel terapéutico sirven para nuestro cuerpo también. Nos ayudan a controlar hongos, a tener un microbioma adecuado. Y los fitoquímicos quiero que tengan en cuenta que nos van a ayudar a prevenir enfermedades, inclusive tienen efectos terapéuticos para muchos casos, entonces eso lo pueden ampliar en ese video con esa información. Y ya pasaríamos a hablar específicamente por ejemplo, en minerales, el mineral más importante y que más es común, pues el magnesio. La sal, si es buena o mala, pues que yo les recomiendo que la sal hay que tener una sal de buena calidad sin flúor, pero eso lo vamos a explicar en la sal es buena o mala. Y ya con estos 3 puntos pasaríamos al tema de los macronutrientes. Tenemos los carbohidratos, que si bien hay muchas clasificaciones que son enredadas y muchos pacientes dicen, doctor, es que yo no consumo carbohidratos. Y yo digo, ¿cómo así no consumes carbohidratos? Sí, y yo le digo, ¿estás en una dieta keto? Y el paciente dice, no, es que no consumo carbohidratos como el arroz, la papa, la yuca. Y entonces hay mucha confusión. Quiero que tengan en cuenta que hice una clasificación práctica, no la clasificación científica de los carbohidratos, práctica para que ustedes puedan saber qué carbohidratos utilizar, qué no utilizar, cuáles son los que te benefician, cuáles es que no te benefician. Y podríamos hablar que los carbohidratos se pueden clasificar en almidones, donde los almidones son cadenas grandes de carbohidratos que se pueden dividir en azúcares. Y dentro de los almidones podríamos decir que es el azúcar. Yo lo pongo en esa clasificación práctica. Tenemos también el gluten como una parte fundamental que vamos a ampliar un poco la información sobre por qué el azúcar no es tan beneficioso, por qué el gluten puede que no sea conveniente para ti. Y las harinas refinadas, porque es que no recomendamos tantas las harinas refinadas que podríamos decir en pocas palabras, son alimentos huecos, alimentos que llenan, pero que no tienen ningún nutriente y que no te van a beneficiar, te van a dar energía que si tú eres una persona deportista, una persona que gasta energía, pues puede ser muy útil. El segundo grupo de los carbohidratos son los fibrosos. En los carbohidratos fibrosos tenemos las frutas, tenemos las verduras, los germinados y las semillas. Ellos tienen una característica, tienen fibra. El ser humano necesita como mínimo unos 25 gramos de fibra al día. Y les cuento que la persona promedio no consume ni siquiera 3 gramos al día y esto nos lleva a que nuestro colon se llene de toxinas, a que nuestro hígado tienda a formar piedras, cálculos y tendamos casi todo el mundo a sufrir de hígado graso, pero lo podemos mejorar aumentando las frutas, verduras, germinados y las semillas. Y todo esto mezclado podemos utilizar una de las herramientas que yo utilizo más, que son los jugos verdes. Y aquí podemos decir que los jugos verdes, ya aparte de los desintoxicantes que hablamos, son herramientas para utilizar los alimentos como una farmacia. Después de los almidones, los carbohidratos fibrosos, tenemos los fermentados como el kefir de agua, tenemos el kimchi, el natto, el tempe. Son carbohidratos también, sí, yo sé que también tienen algo de proteínas, pero predominan los carbohidratos. Quiero que tengan en cuenta que son supremamente necesarios para el microbioma que ya lo hablamos. Las leguminosas como frijol, lenteja, garbanzo, judías, habichuelas, jotes, bueno, hay muchos tipos de leguminosas que junto con los frutos secos, que son otro grupo que los denominaríamos carbohidratos, ya les explico por qué, tienen dos componentes, el ácido fítico y el ácido oxálico, sustancias que se les llama antinutrientes, pero hay muchas formas de desactivarlos para que sean un maravilloso carbohidrato que los va a beneficiar a ustedes.
Cuando hablamos de los frutos secos, les dije que los metí en el grupo de los carbohidratos y muchos dirán, pero ¿por qué si también tienen proteínas y también tienen grasas? Sí, pero hay frutos secos altos en carbohidratos, como por ejemplo la macadamia o anacardos, también le dicen, o también les dicen nueces de cajú, es una opción. Las avellanas tienen mucho más carbohidrato que lo demás. Tenemos los pistachos y tenemos las almendras, que podríamos decir que las leches vegetales, o también como otros profesionales lo dicen, que estoy de acuerdo, jugos blancos, pueden ser una fuente rica, sí, en carbohidratos, en proteínas y grasas, que puede ser muy útil para complementar la alimentación. Y también sabemos que también hay frutos secos que son más contenido de grasa y que son muy beneficiados los pacientes que están en dieta cetogénica o en unas dietas bajas en carbohidratos, como son la pecana, como son la macadamia y como es la nuez del Brasil, que tienen otros minerales que son beneficiosos, pero los metimos en ese grupo para que sea mucho más fácil de que ustedes lo entiendan y que lo puedan poner esto en práctica, porque nada sirve hacer clasificaciones súper complicadas y que el paciente no los pueda poner en práctica. Después de que hablamos de los carbohidratos, hablamos de las proteínas. Las proteínas son los ladrillos más importantes que se encargan de generar estructura en los tejidos de nuestro cuerpo. Pasamos ya a las grasas, que si bien las grasas se ha satanizado en épocas de los 80s, de los 90s, y ahorita ya se están endiosando, pero resulta que tenemos que llegar a un punto intermedio. No es ni el un extremo ni tampoco el otro. Que si bien alimentaciones como la dieta cetogénica o dieta keto son maravillosas para sanar, para restablecer un metabolismo desordenado, las grasas son muy saludables y son un supernutriente que tenemos que consumir, pero tampoco podemos decir de que todo lo es las grasas, como lo promulgan muchos profesionales excelentes que manejan la dieta cetogénica. Y vamos a hablar que cuáles son las grasas más recomendadas, las no recomendadas, y los ácidos grasos omega 3. Y vamos a especificar mucho más, hablar del aceite de oliva, que es maravilloso, sus grandes beneficios, el aceite de krill y el aceite de coco. Todos tienen unos usos específicos que pueden ser útiles para ustedes. Ya teniendo los 6 nutrientes básicos que nos van a ayudar a mantener una buena salud, vamos a hacer unas recomendaciones de qué cosas es adecuado utilizar en suplementos. Recuerden que no se trata, y no es una de las finalidades de la medicina natural holística, llenar a los pacientes de pastillas y de suplementos para que el paciente se sienta bien. Lo más importante que quiero que tengan ustedes presente es dos cosas fundamentales. Si ustedes, con una adecuada alimentación de cosas saludables, con unos adecuados mecanismos de asimilación y de eliminación de toxinas, en base a eso, ustedes de los alimentos pueden sacar los nutrientes. Y habrán algunas cosas que tenemos que suplementar, porque de pronto en tu país no se produce peces. Colombia es un país pobre en producción de peces que tengan altas cantidades de omega 3. Podríamos decir que la trucha sería como de las pocas cosas, y los peces de agua fría, los peces grasos de agua fría serían lo único, pero los mares de Colombia no son mares de aguas frías donde se puedan conseguir peces de alta calidad en omega 3 de tipo DHA, que es el mejor. Entonces uno puede decir, de pronto para una persona bajo estas condiciones sería bueno un omega 3. Para otras condiciones, en esos niños que no les gusta consumir verduras, sería conveniente suplementarles algo mientras los padres empiezan a introducirlos de manera amigable. Este tipo de alimentos podría ser muy útil. Entonces, esta visión general de la alimentación, quiero que tengan presente que nos va a ayudar a que la alimentación sí se convierta en el pilar que ayuda a que recuperes tu salud. Si te gustó este video, te invito a que le des un like o me gusta, comparte nuestros videos, síguenos en nuestras redes sociales, y si te interesa una consulta médica conmigo, donde te mandaré jugos verdes, alimentación específica para tu caso, exámenes de laboratorio, productos naturales y, lo más importante, el contexto emocional. Estas 5 cosas al tiempo incrementan la capacidad que tiene tu cuerpo de sanarse. Puedes escribirnos a este número de WhatsApp, que mis asistentes te van a guiar en el proceso de una consulta médica conmigo, donde te podré manejar de una manera holística la parte física, mental, emocional, la alimentación, los hábitos que van a ayudar a que recuperes tu salud y que aumentemos las probabilidades que te puedas sanar
y que puedas mejorar la calidad de tu vida o que puedas promover tu salud a un siguiente nivel para que puedas cumplir tus metas y tus sueños. Te quiero mucho. Chao.